Bueno, quiero una vez más agradecer a Jain su magnífica intervención y vamos a empezar ahora con la mesa redonda prevista, que va a seguir tratando más o menos sobre los mismos temas. Tomando en consideración, como acabamos de ver antes, que ya existen bastantes estudios diferentes en objetivos y metodología sobre el posible valor de las bibliotecas públicas, puesto que se utilizan diferentes técnicas, unas propias y otras prestadas de otras áreas de actividad, y que lo que se nos demanda a nosotros no es hacer muchos estudios, muchos informes con muchos datos a veces muy difíciles de comprender, sino que toda esa información nos sirva para mejorar los recursos disponibles, la gestión y los servicios que nos demandan los ciudadanos y la comunidad a la que pertenecen. He solicitado a mis tres compañeros de mesa que su participación gire en torno a 3 puntos que considero de interés y que nos ayudarán a aclarar temas, ¿no? Cuestiones más prácticas en algunos casos. Primero, las acciones que han llevado a cabo para difundir los resultados de los estudios sucesivos ante los diferentes agentes responsables del funcionamiento de las bibliotecas, responsables políticos, la sociedad en general y usuarios en particular, así como los posibles aliados o socios que podamos tener en este negocio dentro del sistema bibliotecario. También qué lecciones han aprendido valorando los resultados obtenidos y qué proyectos de mejora resultan como consecuencia de esa evaluación. Y en tercer lugar, en la evaluación de políticas culturales y en particular el caso de las bibliotecas públicas, el retorno social o valor público de las políticas culturales, así como las aproximaciones para su evaluación y la validez y la relevancia de aplicar esta aproximación de evaluación al caso de las bibliotecas públicas. En esta mesa redonda, además de Jain, que vuelve a repetir y que lo hará al final para descansar un poco, participa Esther Omeya, que es jefe de la sección de Planificación, Evaluación y Calidad de la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Autónoma de Barcelona y máster en Economía por la Universidad de Barcelona. Dispone también de un posgrado en competencias directivas y un máster en competencias directivas de la Autónoma, y actualmente es la responsable de Planificación, Evaluación y Calidad de la Gerencia de Servicios de Bibliotecas de la Diputación. Y en su experiencia como bibliotecaria, sus inicios profesionales son en la Biblioteca Santa Creu y Centre de Documentación del Libro Infantil, en Barcelona, del 85 al 90. Ha trabajado en organismos internacionales ayudando de forma muy eficaz, puesto que coordinaba todo el programa del Congreso de IFLA del 93 en Barcelona. También ha trabajado en el área de cultura de la Diputación de Barcelona como responsable de diferentes proyectos culturales, entre los que destaca el Sistema de Información Cultural del área de cultura, los estándares para equipamientos culturales, la organización de diferentes convocatorias de interacción, jornadas de políticas culturales, etc. También tiene una tarea docente, ha sido profesora asociada de la Universidad de Barcelona y ha participado e impulsado en varios proyectos de cooperación bibliotecaria en países de Latinoamérica. También es autora de varias publicaciones y artículos profesionales. Ella va a ser la primera que intervenga y a continuación va a intervenir Nicolás Barbieri, que es investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Ciencia Política y licenciado en Humanidades por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y profesor de la Universitat Oberta. Su investigación se centra en el análisis del cambio institucional y de las políticas públicas, particularmente en el campo de las políticas culturales. Ha publicado artículos en revistas académicas como Papers, International Journal of Cultural Policy o Revue Métropole. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Montpellier, en la Universidad de Pristina, en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha realizado diferentes trabajos de consultoría, asesoramiento y formación para instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona o el Consorcio de Bibliotecas Públicas de Barcelona, y publica un blog que os recomiendo, que se llama ubicarse.net. Antes de que Esther comience con su intervención, yo quería hacer una pequeña referencia dentro del marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria a los trabajos que en este ámbito se han llevado desde el ámbito español, ¿no?
Como consecuencia del Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, se han llevado a cabo 2 proyectos que voy a enumerar muy someramente, porque ni siquiera te he traído diapositivas al respecto por no alargar la cosa. Uno es el estudio FESABID, Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que es que supongo que conocen, sobre el impacto económico y social de los servicios de información referido especialmente a bibliotecas, que se incluía dentro de la línea 1, objetivo 1 del Plan Estratégico del Consejo. Tuvo 2 fases, una primera fase con un estudio previo de gabinete y grupos de trabajo grupos de interés formados por profesionales de los diferentes tipos de bibliotecas y de servicios de información, y una segunda fase en la que se hicieron encuestas a no usuarios y encuestas online a usuarios. También se contó con los datos base de fuentes oficiales como es el INE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o la Red de Bibliotecas Universitarias. Los resultados de este estudio lo que nos muestran es, en el ámbito social, que en el ámbito social, que la biblioteca es un espacio acogedor de encuentro, lo cual coincide con lo que acaba de decir Jane, que se ofrecen servicios múltiples para todas las edades y que las bibliotecas son el servicio donde la gente se siente más libre, porque nadie les pregunta nada cuando entran ni a qué van. Entonces es un servicio público que la gente valora por esa sensación de propiedad que tienen del espacio y de las actividades, ¿no? En el ámbito económico, el retorno que las bibliotecas proporcionan a la sociedad está entre 3.000 millones de euros y 4.200 millones de euros. Y eso es dependiendo del tipo de valoración que se ha hecho. Si se ha hecho una asignación de precios de mercado a los servicios que se prestan, es el valor más bajo, y el modelo de valoración contingente, que es la estimación de lo que los usuarios hubieran pagado por un servicio como el que están recibiendo si fuera de pago. Y ese está en torno a los 4.200 millones, frente a una inversión de 1.100 millones de euros, que es lo que se invierte en las bibliotecas públicas y universitarias, no solamente las públicas, lo cual supone un retorno de entre el 2,80 y el 3,83, que está en la línea de lo que había dicho Jane también, que era el 2,90, o sea que estamos por cada euro invertido. Los usuarios valoran el servicio que les dan las bibliotecas públicas en este caso, en 18 euros al mes. Es una cosa bastante razonable. Y ahora, para que todos nos pongamos muy contentos, la valoración que hacen de los profesionales de 0 a 10 es 8. Estos son un poco los resultados de este estudio, que está en la web, está en inglés, está en español, y que todos en la web de FESABID lo podéis consultar. El estudio lo elaboró un consultor independiente que FESABID contrató para hacerlo. Y a partir de ahí, y como una consecuencia también del plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, se puso en marcha un grupo de trabajo con la tarea y la misión de elaborar unos indicadores que permitieran de forma fácil y sencilla actualizar año a año cuál es el impacto económico y social de las bibliotecas por tipo de biblioteca, públicas, universitarias, especializadas, etcétera, y cuál es el impacto del sistema en su conjunto. Estuvimos trabajando durante un año con representantes de diferentes tipos de bibliotecas, con la colaboración de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y la coordinación de FESABID. El resultado, ya tenemos la plantilla, tenemos el modelo, y la noticia es que se va a empezar a implantar o poner en marcha un proyecto piloto para ver cómo funciona. Además, también está empezando a trabajar en la elaboración, adaptación o un nuevo desarrollo, espero que sea adaptación y un nuevo desarrollo, de una plataforma que permita volcar los datos, digamos, a lo largo de todo el sistema bibliotecario, para que año a año tengamos información de cómo ese impacto económico y social va evolucionando, ¿no? De forma, digamos, como una calculadora, una calculadora, digamos, de más o menos fácil manejo,
que posiblemente Esther luego nos pueda dar alguna información de la que ellos han puesto en marcha, pero esos son un poco los proyectos que en el ámbito nacional estamos, yo no estoy ya en ningún sitio porque ya estoy fuera de esto, que estoy jubilada, pero está el Ministerio trabajando en el Consejo de Coordinación Bibliotecaria en este proyecto global que yo creo que es importante para saber cuál es nuestra posición y poder presentar números a las diferentes autoridades, ¿no?, cuando corresponda, o a la sociedad en general. De forma que una vez hecha esta introducción le voy a pedir a Esther que por favor, he perdido la hoja pero la tengo que encontrar, un momento, please. ¿Esta? Está. Gracias. He cumplido por hoy, ¿eh? Ya, buen ayudante. Le voy a pedir a Esther que nos presente qué resultados habéis obtenido del trabajo de evaluación y planificación realizado hasta ahora y qué retos tenéis encima de la mesa. Gracias, Margarita. Gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días. Gracias, Margarita. Ha sido muy cómodo trabajar contigo desde el inicio y he aprendido mucho. Muchas gracias. Saludos a los compañeros de panel, de mesa. Es un honor muy grande compartir esta mesa con Jane y con Nicolás Barbieri, con Jane Cowell. Decirte que las bibliotecas de Queensland han sido desde hace años un referente para nosotros y decirle a Nicolás que comparto contigo, Nicolás, la idea de que las bibliotecas son un servicio público, una política pública y que como tal hay que planificar y evaluar con todo lo que conlleva. Dejadme que empiece con una pregunta. Me imagino que la mayoría de vosotros os habéis planteado en algún momento cómo vuestra biblioteca puede incrementar su valor a la ciudadanía, el valor a los ciudadanos. De hecho, es totalmente pertinente si tenemos en cuenta que 1 de cada 2 personas en Cataluña, según datos estadísticos, están en paro, que 1 de cada 3 personas entre 55 y 59 años están en situación de riesgo, de pobreza y de exclusión social, por no referirnos a los más jóvenes, que son los que sufren con mayor dureza la situación económica que estamos viviendo en nuestro país. Os voy a presentar, como ha dicho Margarita, como me pide Margarita, el resultado de nuestro trabajo al entorno del valor social y económico de la biblioteca pública. Dejadme que empiece con el marco. Yo trabajo, como sabéis, en el ámbito de la planificación y la evaluación de bibliotecas, en la gerencia de servicios de bibliotecas. Una de mis responsabilidades es la de planificar el territorio, ayudar a planificar el territorio y programar nuevas bibliotecas. En los últimos 4 años hemos puesto en funcionamiento 39 nuevas bibliotecas. La red tiene en su conjunto a 224 bibliotecas y 9 bibliobuses. La población de la provincia se sitúa en torno de 5,5 millones de habitantes. Estamos orgullosos de dar el dato de que en su conjunto las bibliotecas ofrecen 9,3 millones de documentos. Es una media de 1,7 por habitante. Para dar alguna cifra más, el 46% de la población son usuarios, tienen el carnet de biblioteca pública. Las bibliotecas son uno de los servicios, para no decir el más, bien valorado en la mayoría de nuestros municipios, con una puntuación media de 8,2 sobre 10. Y además la buena noticia es que esta buena puntuación se mantiene. Nosotros realizamos también estudios a los usuarios, a los no usuarios de bibliotecas, y la valoración es muy alta, la valoración del servicio de biblioteca. Y para darles algún dato económico, son datos de cierre del ejercicio del año pasado. El total de inversión a las bibliotecas de la red, del conjunto de administraciones públicas, fue de 81,6 millones de euros y si hacemos la proporción por habitante son 14,72 euros por habitante lo que supone la inversión, para dar algunos datos a los compañeros que provienen de otras realidades. En este marco hemos desarrollado una apuesta grande de conocer la capacidad de las bibliotecas para generar valor social y económico a la biblioteca, a la ciudadanía,
Y me gusta citar que el inicio de este trabajo, de este encargo, se sitúa en el año 2010. Me decía Jane que este trabajo es de medio largo recorrido y es cierto. En el 2010 inauguramos una de las bibliotecas que les contaba recién inauguradas, la Biblioteca del Prat de Llobregat, un municipio donde está el aeropuerto, cerca de Barcelona. Una biblioteca magnífica, por cierto, les recomiendo que la visiten, que la conozcan. Y en aquel momento el jefe de área nos dijo, ahora ya tenemos biblioteca nueva, nos ha costado mucho, es un traslado de una biblioteca ya existente, y nos encargó, en aquel momento nos dijo, ya tenemos biblioteca y lo que nos interesa a partir de ahora es que la biblioteca se alinee, se cruce con las estratégicas de cohesión social del municipio. Es cierto que en los últimos años las políticas bibliotecarias se han orientado a crear equipamientos, a ponerlos en funcionamiento. Miro a Asunta Bailac, que está aquí cerca, ella siempre decía, eso ha sido una prioridad, necesitábamos equipamientos para poder ofrecer servicios de calidad. Pero también es cierto que los escenarios presentes y futuros van a ser diferentes y nos obligan más que nunca a rentabilizar los recursos, a establecer sinergias con otros agentes en el territorio y sobre todo alinear nuestra estrategia con las prioridades municipales. Aunque es cierto que hemos tenido esta mirada a poner bibliotecas en funcionamiento, decirles que nunca hemos olvidado lo que es el alma del proyecto, ¿no? y que estamos ayudando a muchos municipios, incluso no orientados al despliegue de equipamientos, a dibujar este alma, a dibujar este contenido, este alma del proyecto bibliotecario. Ya paso a presentarles las líneas de nuestro proyecto. Nosotros empezamos con un estudio que nos permitiera conocer cuál es la capacidad real de las bibliotecas de la red de generar valor a la ciudadanía, con las dos miradas, valor social y valor económico. En el ámbito de valor social, quisimos conocer la capacidad de las bibliotecas para generar beneficios tanto a los individuos como a las comunidades donde se ubican. Establecimos un marco conceptual donde identificamos 15 potenciales beneficios para la biblioteca pública a partir de cuatro ejes y supimos desde aquel momento que no podíamos quedarnos aquí solo. Hicimos una consulta, nosotros trabajamos para los directores, para las bibliotecas, para la ciudadanía y les pedimos qué es lo que necesitaban para poder, en este ámbito, para poder incrementar el valor social de sus bibliotecas. Y nos pidieron instrumentos para planificar, para mejorar la comunicación y para poder medir cuál es el valor social de las bibliotecas. Entonces decidimos en aquel momento constituir un grupo de trabajo con expertos en las bibliotecas, en los servicios municipales de servicios sociales, servicios municipales de ocupación, para contrastar el trabajo que habíamos hecho y para identificar conjuntamente cuáles eran los elementos principales para las bibliotecas para potenciar su valor social. Este trabajo está ya disponible en nuestra página web. Saludo desde aquí a mi compañero Enric Vilagrosa, que ha trabajado muchísimo él y su equipo para poderles ofrecer este trabajo que ya hay por aquí unos ejemplares y ya está disponible en nuestra página web. Y por lo que se refiere al valor económico, también queríamos conocer cuál es la aportación de las bibliotecas, cuál es el retorno económico a la inversión. Conocíamos la inversión en biblioteca pública, hicimos un estudio para conocer el retorno económico y tampoco nos quedamos aquí porque recuerden que las bibliotecas, los directores nos pedían instrumentos para poder mejorar la comunicación y hemos estado trabajando para poder ofrecer a las bibliotecas individualmente una bibliocalculadora parecida al proyecto que explicaba Jane
y si tengo tiempo lo explico y si no más tarde lo recuperamos. Permítanme que les diga que en el inicio de este trabajo teníamos claro que podíamos poner en marcha este proyecto básicamente por dos cosas muy importantes. Porque tenemos muchos datos. De hecho, de las bibliotecas de la red tenemos datos desde los años 20. Tenemos muchos datos de gestión. Trabajamos con los directores cuadros de mando. Impulsamos talleres de mejora a partir de los resultados de evaluación. Y para nosotros los datos siempre han sido muy, muy importante para utilizarlos para la mejora de los servicios. Y en segundo lugar, también fue muy importante la existencia de estudios similares en el ámbito español, como citaba Margarita, y también en el ámbito internacional, que nos sirvieron de referencia, como el estudio de la Universidad de Holanda, que también en los momentos que nosotros iniciamos el proyecto, quería calcular la capacidad de las bibliotecas para generar valor social. Es cierto que teníamos muchos datos y queríamos dar un paso más que nos ayudara a salir de lo que es la explicación de los resultados de gestión. Y me decía Margarita este verano, cuando preparábamos la presentación, me decía: tenemos muchos datos, Esther, pero no contamos historias. Nos hace falta que las bibliotecas expliquemos nuestro relato, cómo influimos en los ciudadanos para mejorar su posición, cómo cambiamos la vida de los ciudadanos. Y yo pienso, es cierto, pero en cambio incluimos esta parte en la misión de la biblioteca. He estado consultando la misión de la biblioteca de Helsinki para la actualización de nuestro plan estratégico y permítanme que les lea esta misión porque yo creo que tiene encaje plenamente en esta sesión. Perdón. Los compañeros de la Biblioteca de Helsinki dicen en su misión que quieren que la biblioteca sea un lugar en el cual las personas puedan sentirse como en casa y organicen sus propias actividades. La biblioteca del futuro es un instrumento en el cual los usuarios crean soluciones para tener una sociedad más funcional. Se necesita la ayuda de los ciudadanos para construirla. Me gustó profundizar en esta misión de sociedad funcional, porque creo que aquí está la clave de lo que estamos hablando esta mañana. Y descubrí que es una teoría de la sociología que ve la sociedad como un sistema complejo entre personas y grupos que tienen papeles complementarios para un beneficio común. Yo creo que el señor Barbieri se refiere a este concepto cuando él nos habla de cooperación entre colectivos. Y es cierto que la mayoría de misiones de las redes de bibliotecas que consultamos para la actualización de nuestro plan estratégico se orientan a la construcción de la comunidad. Por ejemplo, Seattle o las bibliotecas de Ontario, además de las bibliotecas que nos ha presentado Jane, de su realidad, se orientan a la construcción de la comunidad como misión clave de la biblioteca pública. ¿Qué nos ha aportado este trabajo? Me preguntaba Margarita, ¿qué hemos aprendido a lo largo de este trabajo? ¿Qué es lo que nos ha aportado? En primer lugar, disponemos de un marco compartido para todas las bibliotecas para poder dimensionar y explicar mejor el valor económico y social. Y en segundo lugar, y después de la apertura de este proceso, disponemos de unas pautas para las bibliotecas para incrementar el valor social que les invito a que las utilicen, que las hagan suyas, que las utilicen. Y las conclusiones de este trabajo, de la apertura del proceso y de todo el trabajo conceptual en valor social, me atrevería a resumirlo como en 3 puntos importantes. En primer lugar, decir que la primera conclusión, aunque parezca muy obvia, sería que las bibliotecas ya actualmente, con sus servicios, con sus recursos, estamos aportando valor social o, si me permiten, más allá, valor a la ciudadanía.
Según un informe de 2013 de la Comisión Europea, que es Guide to Social Innovation, que lo he traído y está por aquí para la consulta, este informe considera que las bibliotecas estamos creando innovación social porque damos nuevas respuestas a nuevas necesidades sociales. Y está a nuestro favor decirles que es una estrategia prioritaria de la Unión Europea la de que los servicios públicos generen innovación social como lo estamos haciendo en las bibliotecas públicas en estos momentos, en Barcelona, en Arucas, en Salamanca, en Madrid, en Badajoz, en Irún, en muchísimos municipios como estamos viendo estos días en estas jornadas. En segundo lugar, la segunda conclusión importante que les quería transmitir es la de que las bibliotecas no tenemos por qué trabajar en todos los ejes o ámbitos donde podemos generar potenciales beneficios. Antes les hablaba de que el estudio establece 15 potenciales beneficios para la biblioteca pública, sino que deberíamos priorizar de acuerdo a las estrategias municipales o a las necesidades de los usuarios. Nosotros a lo largo del proceso hemos tenido conocimiento, por ejemplo, que en la provincia de Barcelona existen 26 planes de inclusión social en 26 municipios y no siempre la biblioteca pública está alineada con esta estrategia. Está claro que si en nuestro municipio hay un plan de inclusión social, nos va a ser mucho más fácil alinear la biblioteca con esta orientación. Y en tercer lugar, la tercera conclusión, y yo creo que es muy positiva, aunque nos establece retos importantes, es que las bibliotecas tenemos margen de mejora para incrementar nuestro valor social. Debemos cambiar algún aspecto de nuestra gestión. Y para explicarles mejor, espero que pueda explicarles y transmitirles mejor estas conclusiones en esta parte. Y yo me he estructurado la información en 3 partes. Aunque el documento recoge al final los 10 puntos claves que han identificado los profesionales como aspectos a mejorar para poder incrementar el valor social. Yo diría que en primer lugar estaría la de saber priorizar, encontrar aquel aspecto nuclear, lo nuclear de nuestro servicio. Ya que tenemos en el panel, en la mesa, una ponente australiana, decirle, y usted, Jane, ha hecho referencia a el plan estratégico de las Victoria Public Libraries a 2030. El aspecto que más destaco o que más me ha impresionado es que ellos analizan 5 tendencias sociales donde es necesario que las bibliotecas se adapten con éxito. Analizan cómo será la sociedad y establecen la prioridad para las bibliotecas públicas para mejorar esta sociedad. En el caso de las Victorian Public Libraries, estarían en 5 tendencias sociales claves como la creatividad, la colaboración, la salud mental, el aprendizaje dinámico y la conexión con la comunidad. Fíjense que siempre está la comunidad, con 2 escenarios, biblioteca creativa y biblioteca de la comunidad. Biblioteca de la comunidad. Yo creo que las bibliotecas públicas no podemos abarcarlo todo. Y tengo la convicción, como nos decía ayer Xavier Fina, que en el ámbito de las políticas culturales hemos perdido oportunidades de establecer sinergias por falta de relato, por falta de prioridad. En segundo lugar, creo que las bibliotecas deberíamos, en el escenario de futuro, trabajar más la cooperación y la transversalidad. Si me permiten, yo creo que un ejemplo ilustra más que mis palabras. Ripollet es un municipio de unos 30.000 habitantes, cerca de Barcelona, y esta biblioteca ha hecho una mejora, ha introducido radiofrecuencia para el autoservicio y les hemos ayudado a hacer un plan estratégico a 2 años para establecer el alma del proyecto bibliotecario. Cuando finalizamos el proyecto se reunieron el equipo y los responsables de cultura, técnicos y políticos del área de cultura, y el mensaje que el responsable técnico de cultura les dio a los
trabajadores, yo creo que es muy importante. Él dijo, y además yo creo que resumen nuestra realidad, ¿no? La que compartimos. Él dijo, a la anterior jefa del área de cultura le tocó inaugurar equipamientos. A mí me toca establecer sinergias, trenzar los equipamientos. Y él dijo, permitidme que os diga que quizás la biblioteca ya no tiene sentido por sí sola, si no es alineada con otras estrategias y líneas municipales. Y él decía, la biblioteca tiene sentido trenzada en una red de servicios y equipamientos públicos y ofreceremos experiencia cultural y más allá, pero siempre de forma conjunta. Tenemos que ir y ofrecer experiencias, les decía. Y yo creo que esto nos puede suponer salir de nuestra zona de confort, pero debemos hacerlo. Me cuesta imaginar un escenario diferente a este escenario que les planteo. Y por último, les decía 3 puntos. Por último, como aspecto clave también para mejorar nuestra aportación social, sería la de buscar recursos, otras fuentes de financiación, innovar, como decía Jane, ¿no? Hacer cosas de formas diferentes. Es cierto que nosotros hacemos muchos talleres de mejora, de innovación con los directores y es clave, ¿no? Y nosotros el discurso siempre les decimos que hay que buscar la innovación a partir de pequeñas mejoras, no de grandes cambios, ¿no? Pero pequeñas mejoras como cómo sacar mayor rendimiento a la colección o mejorar los servicios pues, a grupos, ¿no? De la sociedad, como a jóvenes o a gente mayor. Y aquí siempre tenemos márgenes de mejora. Pero, de nuevo, decirles que yo creo que eso ya no es suficiente si no buscamos, como gestores de biblioteca pública, nuevas formas y formas de financiación más allá de la financiación pública. Analizando datos económicos, si miramos los gastos por conceptos, vemos que un porcentaje muy importante del gasto de los servicios culturales está comprometido con el personal y los equipamientos. Y el porcentaje de gasto dedicado a la colección y a los servicios de dinamización, que son, de hecho, muy importantes para el eje del proyecto bibliotecario, pues se está reduciendo. Y ya estoy, Margarita. En todo caso, quería transmitirle esta idea de que tengo la convicción que debemos buscar nuevas formas de financiación y que, de hecho, hay numerosos ejemplos que más tarde, si tenemos la ocasión, compartiremos. Y ya para acabar, tenía una estrategia con Margarita que cuando me faltara un minuto pudiera enseñarles esta presentación. Supongo que no. Es esta, sí. Disculpen, esto es los nervios del directo. Si tuviera que finalizar con 2 imágenes o dos ideas importantes como fruto de lo que hemos aprendido en este proceso, yo diría que las bibliotecas deberán ser útiles socialmente o no serán o no seremos. Y esta imagen, quizás porque he vivido una situación personal de una persona familiar cercana hospitalizada, les puedo garantizar que las lecturas en estos días le han cambiado la vida. Las bibliotecas cambian la vida, nos cambian la vida. Las bibliotecas deberán ser útiles socialmente o no serán. Y por último, yo creía que pasaba solo. Sí, tengo la convicción que las bibliotecas deberemos continuar ofreciendo servicios de calidad en un entorno económico como mínimo diferente, seguramente de no crecimiento o de no crecimiento como hasta ahora. Y quizás esta situación lo que nos lleve es a la necesidad de buscar la esencia del servicio bibliotecario, la esencia de nuestro servicio. Muchas gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias, Esther. Tu entusiasmo exigiría más tiempo, ¿eh? Pero muchísimas gracias. Ahora, Nicolás, le vamos a pedir, puesto que no tiene nada que ver con bibliotecas, pero estudia las políticas culturales, le vamos a pedir si nos puede un poco poner sobre la mesa cuál es la relación entre la evaluación de las políticas culturales y la evaluación de las bibliotecas públicas. ¿Es aplicable el retorno social o valor público de las políticas culturales al caso de las bibliotecas públicas? Bueno, gracias, Margarita. Sobre todo, buenos días en primer lugar, y quería agradecer a toda la organización del Congreso, a Concha Vilariño, a Belén Martínez, a Bárbara Lazagabácer, que nos estuvo también ayudando un montón con la preparación y con las cuestiones más técnicas. Y realmente para mí, si antes de venir aquí pensaba que venía más a aprender que a otra cosa, después de escuchar a Margarita, a Jane y a Esther, estoy absolutamente convencido que puedo explicar alguna historia, pero me iré de aquí con mucho más de lo que he llegado y aprenderé mucho más de lo que quizás pueda explicarles. En la línea de lo que me pedía Margarita, esto estaba preparado, digamos. No me lo acaba de decir, sino que previamente me había avisado que la cosa vendría por aquí, por lo tanto me he preparado un poco también la presentación. En definitiva, quizás voy a introducir algún matiz, no sé si se entenderá claramente o no, pero en el que voy a hablar más bien de valor público y quizás no tanto de impacto. Lo que no significa que no hablemos de impacto, pero quizás el énfasis de mi presentación estará en la idea de valor público y en la idea de cómo evaluamos, más que cómo medimos el valor público. Insisto, son perspectivas complementarias, pero que de alguna manera yo quería matizar aquí. Y quiero empezar con una historia, que es una historia seguramente más vuestra que mía y probablemente un poco desactualizada, pero que creo que todavía sigue siendo útil para la reflexión. Es una historia de una directora de una biblioteca y de lo que pasa en una biblioteca o de lo que pasó en una biblioteca. La directora de la biblioteca estaba preocupada. Cada tarde la biblioteca se llenaba de niños y niñas solos que daban vueltas, circulaban, no se sabía muy bien qué hacían en la biblioteca. La directora entonces comenzó a preguntar y a informarse y se dio cuenta de que las madres trabajadoras o doblemente trabajadoras, lo que hacían era, durante las tardes, dejaban un par de horas a sus hijos e hijas en la biblioteca para poder hacer una de las tantas cosas que debían hacer en sus múltiples trabajos. Por lo que, en definitiva, esto para la directora era una preocupación. Y era una preocupación, bueno, porque los usuarios habituales de la biblioteca estaban preocupados, los usuarios se quejaban. Aquellos que hasta entonces eran los usuarios habituales de la biblioteca, ¿no? Se quejaban del ruido que los niños y niñas generaban, se quejaban del desorden. El propio personal de la biblioteca se veía desbordado en todo sentido. Y en definitiva lo que había pasado era que la biblioteca había perdido la calma, había perdido aquello que la caracterizaba, en definitiva. Bueno, la biblioteca ya no era como solía ser y por lo tanto la directora de la biblioteca tenía un problema que resolver y estaba realmente preocupada. Pensó, en primer lugar, bueno, esto que está pasando no es un problema de la biblioteca, no es un problema que corresponde a la biblioteca, sino que es más bien un problema de los padres o las madres y de sus hijos. Pensó en restringir la práctica de los niños y niñas en la biblioteca para poder solucionar el problema. Pero luego se le ocurrió una segunda alternativa. Pensó, ¿por qué no aprovecho para, con esta situación, pedir el aumento de presupuesto tan pendiente en nuestro municipio para poder, de alguna manera, aprovechando esta circunstancia, hacer las cosas que hasta ahora no había podido hacer en la biblioteca? Pero se dio cuenta que, evidentemente, como la política y la economía no son lo que muchas veces imaginamos, eso no era posible y el presupuesto no se iba a aumentar. Entonces pensó, en tercer lugar, en desarrollar un nuevo servicio para atender a estos niños y niñas. ¿Pero cómo? Colaborando o pensando que los padres y madres voluntariamente podían hacerse cargo del servicio para estos niños. Evitaría así, pensó la directora de la biblioteca, las quejas de aquellos usuarios que cuando la directora de la biblioteca se planteaba una solución para esta cuestión, le decían, no, es que los recursos públicos no pueden ser utilizados para atender intereses
particulares o de colectivos pequeños, minoritarios, como podían ser en esa biblioteca los niños y niñas. Pero se dio cuenta que tampoco podía hacer eso porque no estaba ni ella ni su equipo capacitada como para poder desarrollar un proyecto de ese tipo. Entonces, finalmente empezó a pensar si la respuesta no estaría dentro de la biblioteca. La respuesta al problema que había identificado no estaría dentro de la biblioteca. Y si tal vez no podía encontrar una solución, reorganizando las tareas de las personas en la biblioteca, reorganizando los espacios, reorganizando en definitiva también los recursos. Podría de alguna manera atender a las madres y a los niños, pero atendiéndolos se daba cuenta de que eso formaba parte de la misión original de la biblioteca, que no era una cosa que se venía añadiendo a partir de una situación extraordinaria. Y que de alguna manera la demanda de los niños, las niñas, las madres, era tan pertinente como cualquier otra que formulaban otros usuarios, usuarias de la propia biblioteca. Por lo tanto, la directora de la biblioteca lo que se dio cuenta en definitiva es que, bueno, justamente estaba viviendo un proceso de cambio, un proceso de transformación, donde, bueno, las bibliotecas habían pasado de ser repositorios a espacios complejos y de compleja interacción entre las personas. No sé si la Biblioteca Pública Municipal de Pardaleras, de aquí, de Badajoz, ha vivido una experiencia similar, pero buscando imágenes, preparando esta pequeña intervención, me ha parecido que era interesante ponerlo de relieve. Entonces, como les decía, este es un caso muy poco original. Seguramente ustedes lo han vivido, lo han experimentado, han encontrado vuestras propias soluciones, pero a mí me permite, avanzar en una interpretación un poco más abstracta, si se quiere ahora, un poco más también personal y con un punto académico me lo permitirán, a ver si soy capaz de también poder ofrecer algo en este sentido. Entonces, la directora de la biblioteca es una directiva pública y de alguna manera su tarea es básicamente gestionar recursos para conseguir el máximo valor público que sea posible. Y la directora de la biblioteca, lo primero que hizo, en definitiva, cuando se dio cuenta que podía dar una solución reorganizando de alguna forma su propia estructura, es que las aspiraciones colectivas, las finalidades colectivas existen. Que no solo hay finalidades individuales, objetivos e intereses individuales en nuestra sociedad, sino que de alguna manera hay objetivos colectivos, que son fruto del conflicto, primero, y del acuerdo, después, entre esos intereses particulares. Cuando la directora de la biblioteca ofrece una respuesta a estas madres, a estos niños, lo que está haciendo es generar valor público, porque no solo está satisfaciendo, de alguna manera, la demanda de determinados individuos. Lo que está haciendo es atendiendo necesidades de la comunidad. Y de alguna forma, el valor de la biblioteca, en este sentido, el valor público de la biblioteca, se evidencia, se ve claramente identificado en esa capacidad de impulsar la cooperación entre los diferentes colectivos de usuarios que participan de la biblioteca. Y aquí, de alguna manera, recojo por la alusión lo que me decía Esther, y no voy a extenderme más porque si no puede ser peligroso. Digamos que la cooperación entre colectivos es funcional, sí. Forma parte de una idea de hacer mejor, de alguna forma, lo que venimos haciendo. Conseguir cooperación, conseguir que, de alguna manera, los diferentes colectivos se adapten y trabajen de forma colaborativa. Pero creo que detrás de este ejemplo también hay otra cosa que el funcionalismo no recoge tan claramente, que es en las relaciones sociales, en las sociedades y en las bibliotecas, hay poder, hay relaciones de poder. Y para, de alguna manera, conseguir la cooperación entre colectivos, lo que hay que hacer también, además de adaptar las funciones, es transformar las relaciones de poder. Y si transformamos relaciones de poder, probablemente algunos colectivos que tienen menos recursos y menos poder tengan la capacidad también de estar presentes y de conseguir y de fomentar, en definitiva, la cooperación con otros colectivos. Esto daría para mucho más, pero avanzo. En definitiva, y recojo lo que acabo de decir también, la gestión de una biblioteca pública, nos guste, no nos guste, nos parezca más incómodo o menos, pero es gestión política. Hay política en la gestión de una biblioteca pública. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que el valor público se puede ver, se puede evidenciar en el momento que aseguramos la justicia y la equidad
tanto en la provisión del servicio que hacemos, como en el cumplimiento de determinados derechos. Y como política, como gestión pública política, la biblioteca pública está dando respuesta, está gestionando problemas públicos, que son, como también hemos dicho previamente, en nuestras sociedades cada vez más complejos, más inciertos y con más riesgos incorporados. Es decir, vivimos en sociedades, no hace falta que, digamos, insista mucho en esto, me parece, cada vez más heterogéneas, más individualizadas y donde los riesgos son cada vez más evidentes y más intensos. Por lo tanto, esto también ha repercutido sobre las propias políticas culturales, sobre las propias bibliotecas, en definitiva. ¿Y cómo? Bueno, uno de los elementos que más claramente se ve evidenciado en relación a este contexto es, bien, la crítica, en definitiva, de la sociedad, de la ciudadanía, al rol de intermediación tradicional que han tenido las instituciones públicas y que, por lo tanto, hoy se les exige a las instituciones públicas, y con razón, que en su rol de intermediación generen algún valor. Si no, probablemente, si no son capaces de generar este valor, tenderán, en definitiva, a verse cada vez más cuestionadas y, sobre todo, cada vez menos legítimas frente a la sociedad. Esto ya ha pasado, esto es lo que estamos viviendo. ¿Cuáles han sido las respuestas? Por lo menos algunas, hasta hoy. Bien, en este contexto las políticas culturales han buscado nuevas lógicas para legitimarse, para legitimar su actuación y para poder continuar desarrollando su tarea. Y una tiene mucho que ver con esta idea del impacto social y económico de las políticas culturales. Las políticas culturales han identificado y han puesto sobre la mesa que la cultura tiene externalidades, que la política cultural tiene capacidades instrumentales. ¿Y cuáles son? Bueno, por ejemplo, la capacidad que tiene la política cultural para contribuir a los objetivos de otras políticas sectoriales. Podemos contribuir a la mejora del rendimiento escolar, por lo tanto contribuimos a un objetivo de las políticas educativas. Podemos contribuir desde las bibliotecas y desde las políticas culturales a la regeneración de un territorio y por lo tanto contribuimos a los objetivos del urbanismo, de la política urbanística. Y de alguna manera lo que hacemos es, bien, identificar cuáles son las externalidades y las capacidades instrumentales de la política cultural para poder seguir siendo legítima. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Bien, de alguna manera, lógico y necesario, nos ha llevado a generar información más bien enfocada en, bueno, la cuantificación de actividades, de productos generados por las propias políticas culturales que puedan repercutir, digamos, en el conjunto de la sociedad o más bien también en otras políticas sectoriales. Nos centramos, en definitiva, también en, bueno, identificar el consumo, la asistencia a actividades culturales por parte de la ciudadanía. Medimos, y esto ha sido un avance significativo, bueno, ¿cuál es el impacto de las bibliotecas públicas y en general de las políticas culturales? Pero yo me pregunto, si se quiere, ¿estamos evaluando el valor público? ¿Estamos evaluando valor público? Yo creo que todavía muy poco conocemos, y creo que se trata de una información relevante, esta idea de qué es el valor público y, digamos, qué tipo de valor están generando, además del impacto económico y social, las bibliotecas públicas. Y ahora voy a ir a lo que entiendo por valor público. Pero sobre todo quiero decir y quiero afirmarme en la idea de que este tipo de mirada que propongo no me parece una mirada abstracta, sino que me parece una mirada que informa la toma de decisiones, que permite construir instrumentos para buscar también nuevas legitimidades de las políticas culturales. Bien, por ejemplo, ¿hasta qué punto sabemos? Seguramente muchas de vosotras seguramente lo saben, pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto sabemos quiénes vienen a las bibliotecas públicas y quiénes no? ¿Cómo son aquellos que vienen y cómo son aquellos que no vienen? ¿Y cómo vienen? ¿Con quién vienen? ¿Y qué hacen en las bibliotecas públicas? En definitiva, ¿cuáles son los efectos que como biblioteca pública estamos generando a nivel transversal, a nivel colectivo en la sociedad, más allá de estas capacidades instrumentales? A nivel colectivo, ¿qué efectos estamos generando desde las bibliotecas públicas? Es decir, ¿qué vínculo tenemos y podemos demostrar entre lo que hacemos y estos valores que hemos dicho que forman parte del core, del centro de las políticas culturales y, por ejemplo, de la gestión pública y de la gestión de las bibliotecas públicas, como son la equidad o la justicia? Vale, y voy enfilando la recta final. Bueno, ¿qué es el valor público de las bibliotecas públicas?
¿Y cómo lo evaluamos? No creo que pueda responderlo todo, pero lo voy a intentar. Es decir, volvemos al comienzo de la historia. Comprender la decisión de la directora, identificar qué valores ha desplegado la directora y su equipo cuando toma la decisión que toma respecto a integrar niños, niñas, madres en los objetivos originales de la propia biblioteca y transformar las relaciones entre colectivos dentro de la propia biblioteca, estamos al final avanzando en conocer qué es el valor público y cuál es el valor público de esa biblioteca. Es decir, nos de alguna manera posicionamos no solo en la idea de evaluar y mirar y medir la eficacia que tenemos en la gestión de nuestra biblioteca, sino qué estamos aprendiendo como bibliotecarias, bibliotecarios en el proceso de gestión de nuestras propias bibliotecas. Es decir, el foco de lo que estamos entendiendo y evaluando como valor público se centra, se ubica en esos procesos que facilitan la cooperación entre los colectivos que identificamos, entre las madres, niños y los otros usuarios de la propia biblioteca. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, lo que planteo, o lo que planteamos, en definitiva también desde el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, es cruzar todo el trabajo que se ha venido realizando en evaluación de políticas públicas con el ámbito concreto de las bibliotecas públicas. No seremos los primeros, ni mucho menos, pero sí queremos hacer énfasis en esta cuestión. Es decir, estamos hablando de un proceso de evaluación no como un proceso estrictamente técnico o de rendición de cuentas, sino que estamos hablando de un proceso de evaluación como un proceso de carácter colectivo, nuevamente, un proceso participativo donde evaluados, evaluadas tienen que participar directamente del proceso de evaluación y un proceso de aprendizaje mutuo, no de fiscalización del que está haciendo el del costado. Por lo tanto, es otra mirada, si se quiere, a la tradicional de lo que entendemos o podemos entender por evaluación de política pública. Es decir, planteamos una aproximación integral. Una evaluación del valor público de las bibliotecas públicas requiere, de alguna forma, una aproximación integral. Que podamos identificar claramente, e incluso si se quiere, a nivel cuantitativo, cuál es la incidencia en la calidad de vida de las personas que tienen las bibliotecas públicas. ¿Cómo podemos complementar esta visión con la medición del impacto económico y social de las políticas culturales y de las bibliotecas públicas? Bien, para terminar, simplemente lo que intentaré es plantear 4 ejes en los cuales entendemos, y por eso cito a mis compañeros también del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, cómo entendemos que la idea de aproximación integral a la evaluación de políticas culturales se puede ver en el ámbito de las bibliotecas. Es decir, nuestro foco gira o va de lo que son las externalidades a lo que son las transversalidades, de lo que son los productos generados por la biblioteca pública a los que son los procesos que la biblioteca pública pone de relieve. Es decir, hablamos menos de elementos instrumentales y probablemente más de efectos de carácter colectivo, sin dejar de lado la primera opción. Entonces, lo que propongo son 4 dimensiones para la evaluación del valor público de las bibliotecas públicas con algunas preguntas. Preguntas que seguramente ya tienen respuestas por parte de vosotros y vosotras, pero de alguna forma creo que tal vez puedan servir para avanzar en este camino. La primera cuestión, las bibliotecas públicas, ¿qué tienen que ver con las identidades colectivas y con ese sentido de pertenencia comunitaria del que hablábamos también previamente? Una pregunta clara, ¿contribuyen o no las bibliotecas públicas al desarrollo de determinados imaginarios comunes, compartidos, pero al mismo tiempo flexibles, al mismo tiempo espacios donde permiten o donde permitimos la entrada y la salida libre? ¿Qué tienen que ver las bibliotecas públicas con el capital social? ¿Qué tienen que ver las bibliotecas públicas con esto que de alguna manera hemos llamado un elemento clave para la calidad de la democracia, el capital social, la capacidad de cooperación y de colaboración entre colectivos y individuos? Bueno, me pregunto, nos preguntamos, y seguramente, insisto, las respuestas las deben tener más vosotros y vosotras que yo, ¿impulsan las bibliotecas públicas la cooperación entre colectivos? ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? ¿Con qué procesos? ¿Y esos procesos que impulsarían la cooperación están favoreciendo que rompamos vínculos de individualización, que encontremos espacios de resocialización, de reconexión entre personas y colectivos? Y esos procesos, además, fomentan la participación
Y por lo tanto la implicación y la corresponsabilización no solo de la administración pública, sino también de los propios colectivos y de las personas responsables o usuarios de las bibliotecas. Las bibliotecas y el desarrollo autónomo y creativo. Hoy se habla mucho de ciudades creativas, de clases creativas. ¿Y las bibliotecas qué tienen que decir en relación a todo esto? Las bibliotecas plantean otra idea de creatividad, diferente a la que se plantea desde la teoría de las ciudades y las clases creativas. Es decir, las bibliotecas públicas son de las pocas instituciones, o no, que reconocen que las personas tenemos capacidades personales, que tenemos subjetividad y que desde esa subjetividad podemos generar conocimiento. Y así las bibliotecas públicas generan nuevas oportunidades, sobre todo de empoderamiento, de cambio, de transformación de relaciones de poder y de relaciones sociales, ¿o no? Y por último, recuperando incluso la idea de ciudades y clases creativas, las bibliotecas públicas, ¿qué tienen que decir o qué tienen que ver con la transformación inclusiva? La transformación inclusiva del territorio. ¿Qué papel tienen las bibliotecas? ¿Qué papel han tenido, de hecho, en los procesos de regeneración urbana? Han impulsado que los procesos de regeneración urbana tengan en cuenta que el territorio está cruzado por una pluralidad de intereses muy diversos y no solo estrictamente vinculados con el desarrollo económico o el cambio en la población en un barrio. Las bibliotecas públicas han ayudado a que la participación de las personas en esos procesos de regeneración urbana sea algo más que subsidiaria, sea realmente decisiva y no simplemente legitimadora o consultiva. ¿Las bibliotecas públicas tienen algún papel en aquellos procesos de regeneración urbana que confrontan, que luchan, que van contra los procesos de regeneración, de segregación y de separación social entre barrios, entre diferentes espacios territoriales? Bien, demasiadas preguntas y muy pocas respuestas, e insisto, seguramente las preguntas tengan en vosotras las respuestas que yo estoy buscando. En cualquier caso, me parecía que estas ideas nos podían ayudar a construir herramientas útiles, herramientas de evaluación y sobre todo mecanismos de aprendizaje, para aprender de alguna manera un poco mejor y un poco más sobre lo que estamos haciendo. Creo que son aprendizajes, o me gustaría que fueran aprendizajes, tan interesantes como hoy, en momentos de rescates, aprendizajes tan interesantes como los diálogos que a veces yo encuentro en Mafalda y en Felipe. Y con esto lo dejo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido muy motivadora tu intervención. Jane, su nombre me ha dicho que es Jane y nosotros la estamos llamando Jane. Yes. A Jane le vamos a solicitar algo importante, y es que nos haga partícipes de las acciones que han llevado a cabo para difundir los resultados. Todos tenemos muchos datos, todos trabajamos mucho, pero luego no sabemos cómo hacer llegar a quien corresponde lo que es necesario para que las bibliotecas y la ciudadanía puedan recibir aquello que necesitan. Ante los diferentes, cómo se difunden los resultados ante los diferentes agentes responsables del funcionamiento de las bibliotecas, ante los responsables políticos, ante la sociedad en general y ante los usuarios en particular, además de estos colaboradores, colectivos que deben participar con nosotros. Jane, your turn. Thank you. I want to tell you a story now about our Libraries for Literacy framework. One of the key things I think libraries don't do well is claim their space. So it's about articulating what roles we actually play. And we do play a very important role in literacy. So we went from developing the evidence to advocacy to getting funding. So the Libraries to Literacy framework we developed collaboratively again with NGOs, with RTOs and also with libraries about the role that libraries play in literacy every day and every way. It's not something that is not part of what we do, it's part of our core business. And what this framework did was articulate
for libraries that role. It gave them the words that politicians could understand, that their community could understand about what literacy is and what literacies we work with, and that includes digital literacy. What we also did was we measured it. So the guiding principles of this was that libraries and our literacy services are equitable and inclusive. It is for everyone. They are community-centred and they respond to community. It's not generic. Each community does it differently. They are collaborative, and this was one of the key things that libraries didn't do well. We didn't look outside our four walls to see what anyone else was doing, but nobody else in the literacy world was doing that either. So we needed to come together and work together for our literacies and our training. And it needed to be sustainable because we needed to have the funding and ability to do it every day and every way. So, and it also stated what the State Library of Queensland's role in literacy for public libraries was, and it was to advocate a greater understanding of what libraries do in the areas of literacy. We needed to evaluate the role and see how well we were doing. We needed to raise awareness across governments, both at the local government level, the state government level and the federal government level, and we needed to help libraries build those collaborative relationships. We had some priorities. These are the areas that we can't deliver it to everybody. So what we were saying was we would focus on social disadvantaged, we would focus on family literacy and helping parents deliver to those children good literacies before they reach school. We would focus on digital literacy. The State Library's role would be about developing an effective workforce, so moving library staff from an unconscious work in literacy. They do it well, they do story time well, they do family literacy really well, but they don't understand why they're doing it and they don't understand the pedagogy behind it. Advocacy and collaboration. So our role was to build capacity, to advocate to government, to disseminate the information, really get the collaboration happening. We wanted to model good governance as well, how it works, and showcase effective models so other people could learn from others and copy. So the digital literacies that we worked out was putting things online, and this is our Looking at 2.0 training, which developed 13 modules for the public to go through and learn how to use 2.0 technology. Family and early literacies, we were really focusing on those early childhood years and bringing library staff to much higher quality children's programming and really focusing on literacy outcomes, not entertainment. So this wasn't about, you can be entertaining and still focus on literacy, by the way. You don't have to go back to being boring, but really looking at what activities you should be doing, what messages you should be giving to parents, and what resources you should be lending. In the social disadvantage area, we worked with Culture Love, which was an arts-based literacy project that we worked for with Aboriginal and Torres Strait Islander communities. And Together We Grow was a project we worked in partnership with some public libraries around delivering storytelling in other languages and bringing new immigrant parents to the realisation that libraries are free, which isn't always true in their countries. And also the importance of reading to children even if you don't know English. So it's important to continue to read to your children even in your own language. And we provided picture books in their languages. We did some forums where we discussed literacy. So the 2011 Living Literacy Forum showed all the data around Australia and Queensland about literacy. It coincided with the year of the National Year of Reading, which was 2012 across Australia, which also drove this focus. In 2012, we looked at expanding Horizons family literacy and delivering literacy to Indigenous communities. In 2013, we did a Read for Life project in regional Queensland around early childhood, and we looked at the economic impact of literacy in 2014. So I wanted to say that we measured it. So over time, we could show that libraries are improving and that they were doing far more. So over 800,000 participants in literacy programs across Queensland last year, and it was growing by about 24 to 34% each year. So public libraries are the only government agency in Australia available to children
from babyhood, providing year-round free access to resources and services that support reading and literacy. The only one. Why not claim this space? And that's what we did. So we looked at the Australian Early Education Development Census, which measures our 5-year-olds' ability to start school, and Australia's not doing too well at getting our 5-year-olds ready. We had the annual reporting from the Literacy Framework, and we also developed, and this is about messages for advocacy and looking for different funding. We developed an investment opportunities for Queensland's resource sector. So Queensland's industry the big industries is predominantly mining. And we went to them and said, here's some community investment opportunities in partnership with libraries that you might be interested in. And we've, over 2 years, succeeded in gathering $300,000 towards literacy projects. So one of them was Read for Life, and the Read for Life objectives was to build a community awareness of concerns around literacy and pre-literacy in the mining companies community, which was quite a rural community. Obviously, mining doesn't go into urban centres, and the urban community where they got their workers from. And we wanted to strengthen community culture, resources and capacity to improve literacy for everyone. And we really focused on this being a community outcome, so the community got to decide what we did in their regions. So these were the major partners. It was a complete collaboration across all the services working in these regions for early childhood. This is the community model that we used, and there was professional development sessions, parents and carers sessions that built into the activities and strategies that were developed and agreed to by a collaborative community reference group. This was not us going in and telling people how to do it. It was not libraries going in and saying you must do it this way. This was about a community reference group coming together and deciding what would be best for their community, funded by the mining company. So the outcomes were amazing, and we had a big focus on Dad's Reading. Who you're seeing there is Brady. Brady was in charge of the union for the mining company and worked for them. Brady's first thing that he could remember reading was Playgirl, or Playboy. And that was the first thing he talked about. He didn't read to his children. The importance of a librarian looking over the top of her glasses and saying you should read to your children cannot be underestimated, because every time I came to the reference group, he came up to me to tell me that, look, I did read, I remembered that you were coming, and I'm telling you that I'm reading to my children now. Now, his response to this whole message, which was just, it only takes 10 minutes a day, it's really important, and fathers need to do it too, was to say that now when he goes away with the mining company, he knows not to spend $70 on a toy, but to actually buy a book for his girls. He's so connected to his girls, he chooses the right book, and they think he's fantastic. So he's certainly changed his behaviour. And what we wanted in the community was to demonstrate changed behaviours, and we could. So all the resources are there, the program's there. So how did we scale this up? So in the Queensland government had a 30-year Queensland plan, and one of the core outcomes from it was education. The community wanted better education outcomes for their children. We had the evidence from the Literacy Framework. We had the evidence from our Read for Life program that libraries actually change behaviour and change behaviour in a community. And we were able to scale that up and propose to our Premier for a family literacy project over 4 years, delivering on the Queensland Plan. And we got up a $20 million program that will all go out to public libraries. This money goes directly to individual libraries on a population-based methodology to really focus on parents of children under 5 through public libraries over 4 years. And that's what advocacy and really working out your message can do. But first, you must build the evidence base. If you don't have the evidence, you cannot articulate to government that you can actually deliver on a big project. So once you have the evidence, you then look at their need. This wasn't about libraries doing literacy. This was about telling the Premier we could actually deliver on one component of his Queensland Plan
And one of the core components was delivering regionally. So we had to deliver across the state. Guess what's across the state? Public libraries are in every region and can deliver. And luckily for us, he said yes. So we've got the 20 million. The program starts on January the 1st in 2015 when we'll deliver the money through to the local governments, and it's delivered through the governance of it is through a service level agreement with local governments. So they actually know what they deliver. So we've given quite a lot of structure to this, but libraries can employ staff, they can deliver outreach and go to those areas where the parents do not come into libraries, and they can look at their procedures and processes to ensure that there's no barriers to children using their libraries. And it's $5 million a year for 4 years, so it's sustained funding. So exactly what the framework said. We produced the evidence, we went with collaborative projects, and it's sustainable, at least for 4 years. Now the libraries, it's over to the libraries now, so they must deliver. If they deliver, and I'm absolutely confident that they will, so I'm betting $20 million on it, that they will deliver the outcomes that the Queensland Plan need, and that funding will be renewed. So they're very excited. The public library managers are very excited by this project, and can I say that we got a website up in 2 days. So the government wanted it in 2 days, so the Best Start website went up in 2 days. So you can do it, you can prioritise, but you have to create different messages for different stakeholders, and you have to deliver the solution to their issues. It's not about us. We have to flip the message. It has to be, how do libraries, and just what was said before, it's about how we deliver on those people's outcomes and solutions, and that's the message that we have to deliver. Thank you. Muchísimas gracias, Jane. Jan. Bueno, andamos escasos de tiempo. A estas horas ya debíamos haber tenido el coloquio. Pregunto a la organización si nos podemos demorar 10 minutos, un cuarto de hora, ¿sí? Y tengo un anuncio importante que haceros. Dos anuncios, porque me acaban de mandar otro. La Comisión de Redes Sociales del Congreso me dice que os comunique que de 12 a 1:30 pretenden que este congreso sea trending topic. O sea, que los que estáis en redes, por favor, que os pongáis muy activos de 12 a 1:30, porque tenemos que salir en todas partes, ¿eh? Y el siguiente anuncio es una nota de la organización, que el punto de información turística está a disposición de los asistentes en el hall principal. Bueno, hechos estos deberes, habéis oído durante 2 horas y media muchas cosas, y a los que estamos aquí nos gustaría contestar algunas de las preguntas que tenéis rondando por vuestras cabezas. Además tenéis que levantar la mano y os facilitarían un micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay preguntas o dudas... ¿Ah, sí? No, porque nosotros tenemos algunas preparadas, no nos vamos a ir al café ya, ¿eh? A ver. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar a todos los componentes de la mesa porque ha sido muy interesante. A mí me gustaría plantear una duda, una pregunta a los tres ponentes para ver cómo lo ven y para sacarnos un poco de la duda. Es referente al retorno del valor económico, a este concepto tan interesante y creo que con tanto recorrido. ¿Cómo comparamos los valores económicos que estos nuevos estudios están ofreciendo a las bibliotecas con otros equipamientos culturales o hospitales o lo que sea? Es decir, un político, este arma tan interesante que estamos fabricando y que estamos trabajando, a la pregunta de, muy bien, este es el retorno de vuestras bibliotecas,
El retorno de nuestros museos es X y el retorno de nuestros hospitales es Y. Es decir, ¿con qué lo podemos comparar? ¿Una cifra a secas del valor económico de las bibliotecas? ¿Cómo puede cobrar más fuerza? Es decir, cuando habéis planteado estos estudios, ¿en cuáles otros os habéis fijado? Un poco por aquí. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Yes, and thank you for such a hard question. One of the key aspects, I suppose, from the return of investment around, especially around early childhood, around libraries and what they deliver, is the evidence that if you invest, and it's not a cost, if you invest in preventative measures, that the cost of the hospitals is less. So the issue is telling the message and getting the evidence around what libraries do to promote good health. So if obesity is a problem, what are libraries doing in their communities that prevent it? And one of it is the provision of information and knowledge. Another one is around and there's quite a lot of research around that investment in preventative rather than at the end point. So if it's an issue of prisons, I think it's in the UK, they know what investment for 20 years in prisons by the year 2 literacy scores. So that there's a direct correlation in the evidence around the amount of people in prison because of their low literacy skills. So you turn that around and the message is if we invest young in high literacy and high literacy levels, there will be less people in prison. If we invest in sort of good preventative health messages and programming, especially around depression and stress, then there will be less people in hospital. So it's just switching the message, in my view, and using, there is quite a lot of research about that. So it's using the alternative research that's out there to build our message. But it's again, what are we doing at the local level that is demonstrating that we're changing the community? So it's prioritising the library's programming and your collections around what your community need is and then telling that story. ¿Algo más que añadir? Sí. Estaba acabando de escucharla. Buenos días, Karma. Yo coincido con Jane, ¿sí lo pronuncio bien? Jane. De que, bueno, cuando obtuvimos los resultados del retorno económico a la inversión de las bibliotecas, nosotros hicimos 2 lecturas. La primera es que obtuvimos resultados parecidos a otras redes internacionales que nos servían de referencia, ¿no? Como Queensland, Ontario, y esto ya nos dio mucha satisfacción. Y por otro lado, nos parece que nos legitima, y miro al señor Barbieri, ¿no?, a referirnos a inversión y no gasto cuando nos referimos a la aportación de la Administración en biblioteca pública. Pero es cierto que hay que usar esta información como argumento, ¿no?, y acompañarla de estrategia. Y una información que nos gusta complementar para que la tengan los directores de bibliotecas como argumentos es conocer, pues, cuáles son los gastos parecidos al servicio bibliotecario en otros ámbitos municipales. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona, el gasto, la inversión en bibliotecas por habitante sería parecido a otros servicios como el alumbrado, servicios locales de empleo, escuelas de música o espacios escénicos, porque son prioridades políticas, para decirlo de una manera, ¿no? Pero queda muy lejos todavía de la inversión en policía, en deportes, en residuos, en limpieza viaria, para citar algunos ámbitos, ¿no? Entonces, para nosotros coincido con usted que son argumentos, ¿no?, que debemos tener los directores junto con la comunicación de la estrategia. Sí, yo no sé si soy el más indicado. ¿La visión académica? Sí, no sé si soy el más indicado porque voy a introducir, o empiezo por como 2 preguntas antes de dar la respuesta, es decir, sumo más preguntas. Yo también cuando leía, sobre todo el trabajo de la Diputación de Barcelona con el tema del SROI, ¿no?, del Social Return of Investment, yo me preguntaba, y recuerdo que ustedes en el trabajo ponían una comparación con otras bibliotecas públicas de otros
de otros territorios, de otros espacios. Y yo me preguntaba, ¿es comparable? Es decir, ¿podemos comparar, digamos, los resultados de una biblioteca en una ciudad de Cataluña con una biblioteca en una ciudad de Australia? Y si los comparamos sin más, ¿qué nos estamos perdiendo? Es decir, ¿hasta qué punto el contexto no es condicionante claro a la hora de, digamos, poder desarrollar un estudio de este tipo y por lo tanto no estará condicionando nuestros resultados? Comparar podemos, si lo hacemos en el marco del control, como se dice en la academia, de otras variables que pueden estar influyendo en el resultado. Ahora, comparar sin más, con metodologías que seguramente no comparten ese control de variables, a veces me parece que es, de alguna manera, confiar demasiado en una metodología que en principio no está compartida, que puede tener puntos en común, pero que no tiene por qué estar compartida entre, digamos, los diferentes estudios. ¿Y por qué digo esto? Porque el SROI, porque la metodología del SROI, lo primero que dice es, antes de desarrollar cualquier estudio de este tipo, lo que hay que especificar son las limitaciones que tiene este estudio. Y por lo tanto, los elementos que no son técnicamente comparables probablemente con otra situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casos radicalmente diferentes o con algunas diferencias radicalmente significativas. Por lo tanto, si ya me cuesta comparar o plantear una comparación sin más entre bibliotecas, no digo que no sea necesaria, pero sí que pueda ser contextualizada en el marco de, digamos, de un debate mucho más amplio, me cuesta también comparar sectores de política pública o equipamientos de sectores de política pública diferentes. En cualquier caso, y para resumir, yo cuando planteo que evaluemos política pública o evaluemos el valor público o el retorno social, como le queramos decir, de las bibliotecas públicas, no digo que no se puedan utilizar indicadores y que los podamos compartir con otros contextos, pero hay que justamente contextualizar y desarrollar indicadores que sean o que tengan que ver con el desarrollo y con el contexto comunitario donde la propia biblioteca o el propio equipamiento se está desarrollando. Si no, me parece que nos estamos perdiendo la posibilidad de utilizar una herramienta que en definitiva lo que tiene que hacer es alimentar el debate público, ¿no? Es en el debate público, es en el proceso político donde tomamos las decisiones sobre qué es el valor público y, digamos, de alguna manera apuntamos hacia dónde lo podemos y cómo lo podemos medir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, Asunta. Mi intervención será muy breve y es a raíz de la presentación y de la intervención de Nicolás. A mí lo he encontrado muy sugerente esta idea de empezar a pensar no tanto en la valoración del impacto como en empezar a identificar ámbitos para poder medir el valor público de la biblioteca. Una reflexión y es constatar, seguro que todos lo tenemos en la cabeza, pero constatar las dificultades operativas de encontrar datos y poder tener indicadores que nos ayuden a dar visibilidad a este valor público de la biblioteca. Es mucho más difícil que los datos estadísticos que hemos estado utilizando hasta este momento, poder identificar con objetividad cómo podemos realmente medir este valor público de las bibliotecas. Y la segunda parte es casi una demanda, ¿no? Que más allá de las iniciativas estrictamente locales que nos planteemos para comunicar y darle un poco la vuelta a la manera en que explicamos lo que se hace desde las bibliotecas, es que esta iniciativa supere el ámbito local y que desde el punto de vista de país pues intentemos identificar unos cuantos indicadores un poco que le den la vuelta a esta comunicación de lo que hacen las bibliotecas públicas de un país y que esto tiene que superar el ámbito estrictamente local o territorial más pequeño. Tenemos que ser capaces de que cuando expliquemos qué está pasando en el ámbito de la biblioteca pública en España podamos de alguna manera superar los datos estadísticos, los indicadores con los que hemos estado trabajando hasta ahora. Yo quería contestar a Asunta que en ese sentido va el proyecto del Consejo de Cooperación Bibliotecaria que se va a poner en marcha y ahí hay una serie de indicadores, algunos son económicos, que son los más fáciles de conseguir, pero hay una serie de indicadores nuevos
que normalmente no se han recogido en las estadísticas al uso, indicadores nuevos que valoran más el impacto social que el impacto económico. Entonces, yo espero que si el proyecto llega a buen término, miro a Hilario y le miro fijamente, pues yo creo que será una buena herramienta para avanzar en este terreno en el ámbito nacional, digamos, como sistema, y además la posibilidad de hacerlo también por tipos de bibliotecas, por públicas, por universitarias, por regionales, etcétera. Sí, yo muy breve, intentaré ser muy breve. Convencidísimo que es más difícil, de hecho lo he experimentado, la dificultad y a veces frustrante de no poder avanzar en este sentido, de poder demostrar o de poder tener una metodología de alguna manera análoga o equivalente a la que se puede tener en el ámbito o de la ciencia, ya no digo de las ciencias duras, sino incluso en el ámbito de la economía. Pero también constato una cosa, hemos dedicado menos tiempo y menos recursos a buscar estos instrumentos, por lo tanto es más difícil, pero tampoco sabemos exactamente cuán difícil es porque no le hemos podido dedicar el mismo tiempo y recursos. En una evaluación de política pública medimos, pero no solo medimos. Por lo tanto, la medición puede ser uno de los instrumentos de un proceso más complejo y más integral de evaluación de política pública. Tal vez, digamos, así podamos, cooperar incluso entre nosotros y construir no solo indicadores, sino instrumentos de evaluación en términos generales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más hay? ¿No? Nosotros, de las preguntas que teníamos más o menos preparadas, yo creo que hay una, y bueno, digo por lo que a mí me parece más interesante, no lo he consultado con los agentes aquí presentes, pero una de las cosas de todas las intervenciones que hemos tenido, a mí lo que más me ha llamado la atención es la necesidad de cooperar con otros agentes. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Cómo podemos intentar una mayor transversalidad con otros agentes interesados en los mismos temas que nosotros o complementarios a nosotros? Esto que aquí se ha comentado de la cooperación con otras entidades locales, con otros servicios, ¿es una utopía o es una realidad? No lo sé. Sí. We found with our Read for Life project, it's not easy, but it is actually achievable, and the benefits of having everybody in the room focusing together far outweigh the difficulties. You have to talk to them. You have to provide an avenue for people to come together around the services, around a subject. It can't be about libraries. It's got to be about a community need. And you bring everybody together, and the libraries have a role, and each service have a role. But what we found when we got people together was there was three sections that were doing exactly the same thing. And so they were wasting their time because they were delivering to the same parents the same thing. So it was about really, when you get them together, you get a much better, efficient spend across the board, across the community, to deliver the services better and to get the message to change the community. And I think that's what we need. And you need to do it at a national level as well as at a local level. But the State Library of Queensland facilitated that ability at the local level. And so collaboration means that you don't have control. And I think for libraries, that's a big issue. We've got to let go of control. So yes, I know we know best. Okay? We know best. Of course we know best. We're librarians. But you have to let that go and let the community build to what you know best, and to work on their solutions and their services. And don't duplicate what they're doing. So you've got to sometimes let things go because that service is delivering the same thing. So
it is a much better way of spending the taxpayer's dollar if you get everybody together. And at a national level, you need to have a senior officers group of those same services with national NGOs, you know, sort of who are in that area to get together. So the State Library of Queensland is on a senior officers group for Aboriginal and Torres Strait Islander services. We are on a senior officers group for the Australian Education and Development Census around early childhood that goes across education, it goes across health, it goes across all of those services. The State Library also has a presence there. So we know what's going on across government, and that needs to happen at all levels of government. And nationally, or from our perspective, state government, because that's the level of government I represent, we facilitate that happening on a local level. So we might go to the first group and, you know, sort of group session and go every now and then. So my staff go out of the State Library to those meetings to help the library manager facilitate that to happen. ¿Algo más? Sí, digamos que una de las primeras, digamos, cuestiones que me parece interesante para comenzar a pensar cómo nos acercamos o hasta qué punto es factible o no desarrollar proyectos de carácter transversal es preguntarnos por qué necesitamos la transversalidad. Es decir, ¿la necesitamos realmente? Como desde la administración pública. ¿Realmente necesitamos transversalidad o no? Entonces, bueno, la respuesta podría ser, la necesitamos porque los problemas de las personas son cada vez más complejos y, digamos, no es posible ni somos capaces desde el Departamento de Cultura o desde el Departamento de Educación o desde el Departamento de Servicios Sociales o desde el Desarrollo y Promoción Económicas de dar respuesta a problemas tan complejos. Por lo tanto, necesitamos la transversalidad. La segunda cuestión es, ¿transversalidad qué quiere decir? ¿Solo colaborar entre diferentes áreas o departamentos de un gobierno? ¿O además tenemos que pensar en cómo articulamos, cosa complicada, transversalidad con gobierno multinivel, es decir, que haya muchas esferas de gobierno colaborando, un poco en la línea de lo que comentábamos, y sobre todo, claro, cómo articulamos transversalidad, gobierno multinivel, con participación, con gestión de una red, es decir, con que las entidades y las personas también formen parte de ese proceso de desarrollo de soluciones transversales o integrales. Y yo creo que hay dos, un poco, entre comillas, elementos claves para trabajar para mí. Uno es, y no lo digo yo, lo dicen algunos autores que saben más que yo, uno es gestionar la confianza. Hay que gestionar desde la administración pública la confianza entre los diferentes departamentos y entre los diferentes gobiernos y entre los gobiernos y las personas y las entidades. Y el segundo es reconocer la interdependencia y explicar que no somos solamente autónomos, sino que somos interdependientes. Como gobierno, somos interdependientes en relación a lo que hacen otros gobiernos, lo que hacen otros departamentos del mismo gobierno y lo que hacen las entidades y las personas. Por lo tanto, olvidémonos de esta idea de que como Estado podemos resolverlo todo, pero no olvidemos que tenemos una responsabilidad, que es la de gestionar la confianza y la interdependencia. Margarita, a mí me cuesta imaginarme, como decía antes, ¿no?, un escenario diferente para la biblioteca pública que no sea trabajar más estrechamente en cooperación y transversalidad en el municipio, ¿no? Yo tengo la opinión personal de que tenemos un ámbito de mejora como bibliotecas en explicar el relato, en explicar aquello que queremos conseguir, ¿no?, nuestra esencia, y que esta mejora nos va a permitir, nos va a facilitar establecer sinergias con otros servicios. Y volviendo al ejemplo del Prat, que mencioné al inicio, tenemos ejemplos. El Prat de Llobregat tiene un plan de fomento de la lectura a nivel municipal fantástico, que os animo a que lo consultéis, y parte de una transversalidad del área de cultura con educación, con otras áreas municipales, y entendiendo la lectura desde una visión muy amplia. O sea, ejemplos tenemos. Yo os animaría, a que mejoremos nuestra exposición y explicación de relato, de aquello que queremos conseguir, y que lo transmitamos mejor a la ciudadanía y a nuestros interlocutores y a los usuarios. Bueno, pues tenemos muchísima tarea. Yo creo que nos merecemos un café y cuando volvamos a casa cada uno a su tarea con afán. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.